Gracias, Señor bendito. Le invito a que se ponga cómodo y que prepare allí su corazón, que disponga allí su mente. Si tiene su celular a la mano, póngalo en silencio, en vibrador, para que no le genere distracción en medio de la predicación. ¿Cuántos anhelamos escuchar la palabra de Dios? Ese debe ser nuestro anhelo, ese debe ser nuestro deseo, porque por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, ¿no? La palabra de Dios es la que nos sostiene. La palabra de Dios fue la que nos dio vida, ¿sí? Porque tú y yo estamos en este lugar porque la palabra de Dios nos convenció, ¿o no? Los demás hay muchos que están ignorantes todavía de la palabra, ajenos a la voluntad de Dios, caminan su vida como si tuvieran a Dios, pero no están con Dios. Pero tú y yo, por la gracia y la misericordia del Señor, podemos estar en este lugar, en esta mañana, escuchando la palabra. Dice la palabra en 2 Corintios, no lo busque, se lo voy a leer rápidamente. En 2 Corintios 4:4 dice que, desde el verso 3, dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Pero dice que, ¿quién ha cegado el entendimiento de la gente? Satanás. Porque a Satanás no le interesa que usted escuche la palabra. A Satanás no le interesa que usted salga de la ignorancia. Él quiere dejarlo así. ¿Sí? Y mire, es tan tremendo. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Que dice que habla de una semilla y que una semilla cayó en distinto camino. Y dice que una cayó en los que estaban junto al camino. Y que vino Satanás y ¿qué hizo? Y se robó la ¿qué? La semilla. ¿Cierto? Por eso nosotros hacemos énfasis en este lugar, en que usted no solamente traiga su Biblia, sino que también traiga en qué anotar. Porque Satanás es astuto y Satanás va a hacer que a usted se le olvide la palabra. Porque a él no le interesa que usted reciba la palabra. ¿Ve? Y por eso es que hacemos el énfasis. Traigan que anotar. Porque se le olvida la palabra y después sale allá y ¿cómo fue que dijeron? Viene la situación y no recuerdo la palabra. Amén, amada iglesia. Entonces, miren, muy seguramente a Satanás también es tan astuto que mientras usted vaya a recibir la palabra, usted va a empezar a pensar cosas de allá afuera. El trabajo, no tengo para esto, no tengo mis hijos, la situación. Así de tremendo es el enemigo. Porque él quiere robar la palabra, no es que él no quiere que usted reciba la palabra. Entonces, le invito, amada iglesia, que en esta mañana tenga bien dispuesto su corazón, bien dispuestos sus oídos, su mente, y no se deje distraer. Reciba la palabra que en esta mañana el Señor tiene para usted. Amén, amada iglesia. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. Casa de Oración Bíblica les da la bienvenida a este culto de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de los Señores, a nuestro amado Jesucristo. Los dejo en esta mañana con el pastor Rubén, que nos va a compartir la palabra. Invito al pastor Rubén a este lugar. Buenos días, ¿cómo estamos? Qué bendición estar aquí hoy.
Diga oración, lectura, memorización, congregación y servicio. Recordemos esas 5 claves para tener una muy buena vida cristiana. Amén. Ese es un quiz ahorita para los de discipulado. La manito. Pues se les estoy diciendo antes de... Bueno, hemos estado hablando, el pastor Javier nos enseñó hace 8 días sobre la ofrenda. Y continuando con el tema, quiero como enfocarme un poco más en el libro de Malaquías para que aclaremos varias dudas que tenemos ahí sobre ese libro. Pero vamos a orar antes, porque creo que, imagínense que un pueblo escogido por Dios durante muchos años, conociendo a Dios, se separó de él sin darse cuenta. Y es algo que le pasa al ser humano normalmente, que cuando recibe las bendiciones de Dios, se queda con las bendiciones y deja al Dios de las bendiciones. Y es normal del ser humano. Pero por eso les pido que oremos pidiéndole a Dios que guarde esas palabras en nuestro corazón para que no se nos olviden. Porque es muy importante recordar, como decía el pastor, siempre la palabra. La palabra que nos lleva a Dios, no la que nos aleja. Normalmente nos aleja el orgullo y muchas cosas, pero la palabra debe ser la que nos toca el corazón y se queda ahí adentro, para que no nos alejemos de Dios. Señor, hoy te damos gracias por tu presencia, por tu gran amor, por la bondad de tu corazón. Padre, reconocemos que somos pecadores, Señor, y que si tú no estás, nuestra vida no tiene sentido, no tiene razón, no tiene ningún valor, Señor, si tú no estás. Hoy reconocemos que te necesitamos, Padre, y que debemos anhelarte y obedecerte como te obedecen en el cielo, Señor. Así debe ser nuestra vida, una vida radical hacia ti, una vida que camina hacia tu presencia, una vida que te busca con todas las fuerzas, Padre. Por eso hoy te bendecimos, Señor, y te pedimos que no nos dejes ir con el corazón vacío, que si la voz del que habla, del que está predicando hoy, arrulla, Señor, dame sabiduría y fortaleza para estar atento a tu palabra, que hoy mi corazón esté más atento a tu palabra, Señor, y que tú nos hables, por favor, aún al que predica, para que nuestros corazones sean transformados para tu gloria, Señor. Hoy te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te damos la gloria. Amén y amén. Generalmente yo siempre leo el capítulo, pero hoy vamos a hablar de un libro que tiene 4 capítulos y no lo vamos a leer todo, vamos a hacer como un resumen, una pequeña compilación de lo que dice el libro, ya que necesitamos conocer lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es como la historia resumida del ser humano cuando conoce a Dios. Más o menos eso es así. Entonces yo lo titulé El corazón del hombre en un libro, Malaquías. Voy a hacer una pequeña introducción al libro. Ese es un libro profético. Es el 39º del Antiguo Testamento. El autor es Malaquías, que significa mi mensajero. En Malaquías 1:1 es el único lugar donde las escrituras en que aparece ese nombre. Por lo tanto, quizás esto podría ser un título en lugar de un nombre de una persona específica. Esa profecía es dirigida directamente, esas profecías son dirigidas directamente al pueblo de Israel. Pero recuerden que la palabra toda es escrita y que es aplicable a nuestra vida. Entonces por eso debemos estar atentos de lo que aplica a nuestra vida. Eso fue predicado para el pueblo de Israel específicamente, pero eso nos enseña, si han escuchado la palabra, hay que ver los espejos. Cuando alguien se equivoca por algo, por obstinación, por orgullo,
y uno ve cómo lo hace, uno dice, uy, yo no debo ser así, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado? Entonces es lo mismo con esa palabra, es exclusivamente dada al pueblo de Israel como advertencia y con una promesa de redención, pero aplica a nuestras vidas, porque debemos ver en qué nosotros también estamos equivocándonos como ellos, debe ser claro. La fecha en que se escribió, el año, en el año 586 antes de Cristo, y su templo fue destruido por los babilonios, está hablando de Jerusalén, muchos de los ciudadanos principales de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. En el año 538 antes de Cristo, después de que los persas derrotaran a los babilonios, algunos de los israelitas que habían estado en cautiverio regresaron a Judá y su capital Jerusalén. Los profetas Ageo y Zacarías, animaron a la gente a reconstruir el templo en Jerusalén y prometieron que vendría una época de felicidad y prosperidad. ¿Cómo somos nosotros, no? Las promesas que no conocemos. Prometemos que va a ser eso. Por eso no debemos prometer que va a ser todo perfecto cuando conocemos a Dios. El nuevo templo en Jerusalén fue terminado y dedicado en el año 515 a.C. Pero Judá no ganó su independencia de Persia, ni alcanzó la prosperidad. ¿A cuántos les ha pasado que han visto personas que llegan a Cristo y no alcanzan su independencia ni su victoria? Hay algo en ellos. Vamos para allá, tranquilos, no me hagan caras así, como ¿qué se echó el pastor hoy? Los judíos, que es como se les llamó a las personas que regresaron a Babilonia, en este periodo continuaron siendo una nación pequeña bajo el control de las naciones más poderosas, bajo Persia hasta el año 333 a.C. y luego Grecia hasta la época de dominación de Roma en el siglo I a.C. Malaquías se escribió probablemente en el año 470-440 a.C., después de la reconstrucción del templo durante la época de Esdras y Nehemías. Pueden encontrarlo, anoten estos versículos, Esdras 7, 1 al 25, Nehemías 1, del 1 al 15 y del 8 al 1 al 13. Durante este tiempo, Judá estuvo bajo el control de Persia. Los impuestos eran seguramente altos. Habían etapas de sequía y de plagas en los cultivos. Los que estamos en el seminario vimos, estudiando el libro de Joel, qué es lo que estaban pasando y lo que estaban las plagas que ellos tenían. Había nubes de langostas, causaron hambrunas y la vida era muy difícil. Imagínense en eso. Muchos judíos, incluyendo los líderes espirituales, comenzaron a cuestionarse si el Señor realmente se preocupaba por ellos. Se preguntaban tal vez si valía la pena vivir como Dios esperaba o rendirle culto de la forma correcta. Ellos tenían esa duda. ¿Lo seguimos haciendo? Malaquías nos presenta la última profecía que Dios le entregó a Israel antes de los 400 años de silencio. Desde esta profecía hasta que llegó Juan el Bautista pasaron 400 años aproximadamente. Años de silencio. Esos años de silencio siempre me recuerdan cuando Jesús le hablaba a los fariseos. Cuando Dios le habló a Adán en el jardín del Edén y le decía, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba, porque Dios lo sabe todo. Pero le está diciendo, ¿dónde estás? ¿Qué le estaba dando? La oportunidad de arrepentirse. Bueno, a los 400 años es la llegada del Mesías. En ese punto de la historia, Israel se encuentra en el fondo de un largo y lento desliz espiritual. Cuando leo esto, entiendo que muchas veces como cristianos llegamos a un punto que no logramos como meternos con Dios de la manera correcta. Y viene eso, un largo y lento como un deslizamiento espiritual hacia lo profundo, hacia lo malo.
Los primeros libros proféticos, como Oseas, describen a a Israel como una esposa infiel, pero arrepentida. ¿Qué tenía Israel? Si Israel se arrepentía, pero cambiaba. No cambiaba. Más tarde en Ezequiel los pecados de Israel se han vuelto horribles y el pueblo no muestra ni signos de arrepentimiento. Para el tiempo de Malaquías, el pueblo escogido de Dios está lejos de haber alcanzado el nivel espiritual deseado. No solo son infieles y desobedientes, sino que están amargados con Dios debido a las circunstancias difíciles por las que estaban pasando. Y aquí me pregunto, ¿será que nuestra situación nos hace dudar de Dios? ¿Será que nuestro corazón nos lleva a buscar solo de Dios lo mejor? O sea, solo a buscar que siempre estemos bien y que eso es lo único que nos hace permitir estar bien con Dios. Las situaciones también traen momentos para agradecerle a Dios, porque las situaciones nos procesan y nos llevan a entender que hay un Dios al que debemos correr. Aquí Malaquías utiliza una estructura sutil que se puede entender como una serie de ondas que van y vienen. Como que les dice y ellos le responden. Porque así se basa en este profeta. Parece que estaba en un juzgado. Parece que fuera que yo te estoy acusando y tú me estás respondiendo las acusaciones. La división moderna de capítulos y versículos no ayudan a vislumbrar. No podemos entender bien si yo le digo el título tal y el título tal. No, tienes que leer Malaquías sin títulos. Sin títulos para que puedas entender lo que nos quiere decir. Hay tres mensajes principales. Cada uno se dirige a un grupo en particular. El primero se dirige a los sacerdotes. Siempre a los guías. Siempre hay un cuestionamiento a los que guían. O sea que eso nos compete a Javier y a mí. El segundo está dirigido a los hombres de Israel. A los que no se comprometen, a los que deciden hacer lo que les parece. ¿Han escuchado la palabra o la frase que dice, yo amo a Dios a mi manera, yo creo en Él a mi manera? Pues no es a nuestra manera, es a la manera de Él. No sirve de otra manera, solo a la manera de Dios. El tercero es para la nación en su conjunto, porque es una promesa. Es una promesa donde Dios sigue mostrando su amor. ¿Cuántas veces Dios corrigió a Israel? ¿Cuántas veces Dios te ha corregido a ti? ¿Cuántas veces me ha corregido a mí? ¿Hemos persistido o nos hemos caído? Ahí es donde tenemos que poner la mirada. Dios acusa a Israel de haber cometido un error. Israel, como casi en todos los casos, responde con incredulidad y duda. Las principales acusaciones incluyen sacrificios inapropiados, divorcios desenfrenados, matrimonios mixtos, paganos e irreverencia espiritual. El mensaje triple de Malaquías se centra en la fidelidad que Dios siente hacia Israel, a pesar de sus errores. Y uno no puede dejar de decir, Dios siempre ha sido fiel en medio de todas las situaciones. En medio de todo, Dios ha sido fiel. Aún con los que no están, porque Él los sigue cuidando allá donde están. Él está esperando a que vengan en arrepentimiento y busquen a Dios de todo su corazón. El pueblo no debería desobedecer a Dios. Diga, yo no debería desobedecer a Dios. Yo no debería de ninguna forma ofender su presencia. Pero ¿saben qué pasa cuando ese pueblo desobedeció a Dios? Y Malaquías los confronta. Ellos le echan la culpa a Dios. ¿Recuerdan lo que veíamos cuando Adán y Eva pecaron? ¿Dios a quién llamó? A Adán. ¿Adán le echó la culpa a quién? A Eva. ¿Eva a quién le echó la culpa? A la serpiente. Y si le pregunta a la serpiente ¿qué va a decir? A Dios. ¿Sí o no? Tú que me creaste. Pero no hay nada más lejos de la verdad. El fracaso humano es culpa nuestra, porque Dios nos ha dado todo. Nos dio la vida, nos dio la palabra, como decía el pastor hace un momento.
Nos dio la sabiduría para aprender y un corazón dispuesto. Pero ¿qué pasa? Nos parece que es mejor lo más fácil, que es mejor lo que puedo coger más rápido. Es más fácil ganarme 100 pesos que buscar a Dios y buscar su presencia y que Él me enseñe a ser bendecido de otras maneras. O sea, veo más lo material. Hay más valor para el ser humano en lo material que en lo espiritual. Y ahí es donde debemos cambiar las prioridades. Vamos a ver cómo Dios le prometió a ese pueblo. Pero vamos a comenzar por Malaquías 1, del 2 al 3, esos dos versículos. Estamos hablando en versión reina, estamos leyendo la Biblia hoy. Malaquías 1, 2 y 3. Malaquías 1, versículo 2 y 3. Dice la palabra: yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Hay quien está respondiendo, Jehová, ¿cierto? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Malaquías, de parte de Dios, confrontó al pueblo de Israel, quienes durante 1000 años habían sido infieles a Dios. Durante 1000 años habían pecado deliberadamente contra Dios. ¿Y qué les dice? ¿Qué es lo primero que les dice? Yo os he amado. Las primeras palabras de Dios es, ¿cómo los amo? ¿Por qué no me buscan? ¿Por qué no hacen lo que yo les digo? Y nos pasa muchas veces en la vida, que nos empecinamos en hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, y no nos damos cuenta que con eso ofendemos a Dios, y lo ofendemos y lo seguimos, y Él sigue con paciencia ahí buscando esperando que lo busquemos en la mañana, esperando que vayamos a su palabra y la leamos y la podamos entender. Muchas veces Él está ahí y nosotros simplemente lo ignoramos. Lo ignoramos y no decidimos por Él. Duró 1000 años esperando antes de llamarle la atención. 1000 años, una oportunidad de 1000 años, ¿dónde la ven? Una oportunidad de toda la vida para que vengan en arrepentimiento delante de Dios y puedan decirle, Señor, perdóname. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que vengamos y reconozcamos que Él es más sabio que nosotros y que lo necesitamos. 1000 años esperando a que un pueblo fuera transformado. 1000 años esperando que Israel viniera en arrepentimiento y los guardó con amor porque aún existía el pueblo. Si Él quisiera los había exterminado desde el principio, pero Él sigue guardándolos. Pero después de verse despreciado o deshonrado por su pueblo amado, lo confrontó y sus primeras palabras no son, yo os he amado. Es como el esposo que da todo por su esposa o viceversa. Y después de algunos años hay un problema. El esposo le dice, yo te he amado. Y la esposa le dice, ¿que me has amado? ¿Cómo me has amado? Por ese problema. Y entonces el esposo dice, pues, en el tiempo que trabajo para traer dinero y alimento a la casa, en el tiempo que tomo reunir el dinero para ir a las vacaciones, porque eso es tiempo, trabajo, vida, es lo que tiene que hacer un esposo, cuidar a su familia. Y eso es amor. En tener que ir todos los días a trabajar. ¿Ustedes saben qué es cuando uno de esposo se levanta para ir a trabajar y no quiere ir? ¿Se quiere quedar al pie de la esposa?
¿Ustedes saben qué es eso? Es durísimo. Y así era Dios. Dios quería que Israel estuviera al pie de él. Que Israel escuchara su voz y pudieran contemplar su presencia y obedecerlo. Pero no. Era como esa discusión de esposos donde salen los orgullos y explotan. ¡Pa, pa, pa! ¿Cómo así? ¿De dónde? ¿Cuándo? Si yo soy el que hago, no, si usted es la que hace. Los problemas. Dios amó a Israel porque él prometió que ellos serían su pueblo. Si escuchaban su voz. ¿Recuerdan esa promesa? Si escuchaban su voz y lo obedecían, él sería para ellos como su Dios y ellos serían su pueblo. Miren lo que dice Deuteronomios 28, 1, 2. Y vamos a ver que eso estaba escrito y solo era ir ahí y recordar las palabras de Dios. Deuteronomios 28, 1 y 2. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y aquí uno les dice, bueno, no voy a decir aquí, y generalmente uno le dice a las personas: ora, busca a Dios, aparta un momento en la mañana y busca a Dios. ¿Y saben cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa a ver, la excusa más dura que me dan y que yo la entiendo, porque yo en línea la vi, pero tuve que romper eso? Es que tengo que trabajar. Es que es algo muy temprano. Es muchas excusas, o sea, hay personas que me dicen: no, es que tengo que arreglar a mis hijos. Y cuando yo conocí a Dios, teníamos 3 hijos en ese momento. Y apenas conocimos a Dios, vivíamos en Soacha y nos congregábamos en Castilla. Y éramos los primeros que llegábamos a la iglesia. Cuando conocimos el amor de Dios, comenzamos a hacer tantas cosas, y cuando me dan esos argumentos, yo digo: wow, no conoces a Dios, no tienes la pasión por Él, porque no has decidido romperte a ti mismo. Con mi esposa decimos rompernos, y yo sé que eso es un testimonio vano, porque no es lo que les quiero decir. Lo que quiero decir es que en tu corazón debe abundar un amor por Dios que debe ser más grande que cualquier cosa, más grande que cualquier impedimento que se ponga delante tuyo para que no busques a Dios. Todos esos impedimentos debemos romperlos nosotros mismos. Hemos hablado de la autodisciplina, del dominio propio. Es rompernos a nosotros mismos, es darnos el tiempo para tener esa relación santa con Dios. Esa relación que transforma nuestras vidas. Pero todo lo queremos fácil. Sobre todo esa parte, la vida espiritual. Y nos pasa esto. Deuteronomios 28, 15 y 19. Esas promesas, esas palabras que Dios le dijo que cumplieran, se basan en los 10 mandamientos. Esa es la ley de Dios. Son 10. Pero nos llegan más fácil todo lo que dice después de Deuteronomios 28, 15. Dice así, Deuteronomios 28, 15 al 19. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en todo tu entrar y maldito en tu salir. La llamada de atención de Dios a Israel, aquí estamos hablando de Israel, no se sienta aludido, estamos hablando de Israel.
Es tan clara que confronta a un Israel que se porta de una forma que deshonra a Dios. El Señor usa a Malaquías para confrontar al pueblo a través de preguntas que ponían de relieve su hipocresía, maldad e iniquidad. Esas palabras son duras y en serio no les quiero que se sientan aludidos. Yo quiero que se sientan confrontados y digan, yo me tengo que comprometer con Dios. Yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que esforzarme por ser el mejor para Dios. Pero eso no lo vamos a conseguir si no buscamos a Dios de todo nuestro corazón. Yo sé que anhelamos cosas y que anhelamos ver nuestra vida bendecida. Pero si ven la primera promesa, vayan otra vez allá atrásito. Deuteronomios 28, 1 y 2. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué nos dice Jesús por allá en Mateo 6:6? Cerrada la puerta y hablas en lo íntimo con Dios y te humillas en su presencia, Él te exaltará en público. Pero aquí más que hablar de cosas económicas, de cosas valuables para nosotros, que son todas esas cosas que se acaban, está hablando de ese valor que tiene la vida espiritual en Dios. El valor que tiene en conocer a un Dios que transforma nuestra vida y que nos muestra lo malo que somos y nos transforma y nos lleva a vivir en santidad. Pero dice ahí, si oyeres atentamente la Dios de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Saben qué pasa cuando usted en el trabajo es el más santo? O sea, y no lo estoy diciendo religiosamente, cuando usted hace las cosas como Dios le dice. No te das cuenta, pero la gente comienza a mirarte y comienza a creer en lo que tú haces. Comienza a mostrarte como testimonio a los otros sin necesidad de que nadie diga, ay, mírenlo a él. Nadie, todo comienza a decir, yo quiero trabajar con él. Comienzan todos a decir, uy, qué buen trabajo el que hace. Comienza a decir, uy, esos chicharrones son los mejores. Dicen, uy, pero ¿cómo vendes? Que vende mucho. Dice, qué buen trabajador. Uy, ¿qué es lo que tienes que cuando hablas? No sé, me parece todo tan correcto. Entonces, es que Dios está orando en tu vida y te lleva a santidad. Dios está orando en tu vida y está transformándote. Y esa luz de la que hablaba el pastor comienza a mostrarse a todo el mundo porque tu presencia, tu vida está guiada por la presencia de Dios. O sea, tú comienzas a alumbrar de lo que Dios te está dando y no te estás dando cuenta. Y por eso cuando ya quieres acercarte a las tinieblas que antes te alcanzaban, la rumba, las mentiras, el chisme, tú dices, no, esto no es de Dios. Tú te das cuenta, tú mismo dices, wow, eso está mal, no lo voy a volver a hacer. La ofensa, la malicia. Tú dices, no lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está abriendo, se te está rearguyendo de tus pecados y tú estás comenzando a ir a la palabra cada día. Y un día cuando estés leyendo vas a entender lo que Dios te está diciendo. Malaquías 1, 6 al 7. Dice la palabra. Y quiero que nos miremos cada uno en esos dos versículos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor.
Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que no menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y eso me trae a colación algo que habló el pastor Javier hace 8 días. Donde vamos a cualquier iglesia y nos sirven un pan que no es de Dios, parece de Dios. Un pan que solo busca un interés monetario. No busca la salvación de las almas. ¿Y saben qué vale más para Dios? Que un alma sea salva. Vale más que un alma sea salva a que dé millones y millones de pesos en el alfolí. Vale más para Dios cada persona que va al cielo por conocerlo. Cada persona que se va al infierno renegando de Dios porque lo dejaron en la quiebra. Eso vale más. Pero hablando del pueblo de Israel, había sido traído del destierro. Esperaba que al reconstruir el templo las cosas marcharan mucho mejor, como lo dijimos en el enunciado al inicio. Y no fue así, ya que el respeto por Dios no era el correcto. Ellos esperaban cash. Ellos esperaban estar bien. Ellos esperaban ser los guerreros imbatibles. Pero ¿saben qué? No tenemos nada de eso si no tenemos a Dios. No tenemos nada de eso si no obedecemos a Dios. Y aquí lo que le está pasando al pueblo de Israel es lo que nos pasa a nosotros cuando no ponemos nuestra fe directamente en Dios. Cuando no nos esforzamos por conocer a Cristo. Cuando no procuramos andar en la santidad que Él nos ha invitado a que caminemos. Ahí estamos deshonrando a Dios. Y lo dejamos a un lado. Y después decimos, ¿por qué me toca tan duro? ¿Por qué sufro tanto? Es lo que está pasando con ellos. Están pecando, pero no lo reconocen. Y eso pasa, nuestra vida se convierte en el querer siempre la mano de Dios. ¿Y su corazón dónde queda? Cuando decimos una mentira, cuando ofendemos a alguien. ¿Dónde está el corazón de Dios cuando hacemos eso? Diciendo que somos sus hijos. Diciendo que Él es nuestro Padre y que Él es el que abunda en nuestras vidas. No sé si han escuchado esa nueva corriente. Bueno, eso no es nuevo, eso ya tiene su tiempo. Pero dice, es que los hijos de Dios no deben andar en derrota. Los hijos de Dios no deben andar en prosperidad porque son cabeza y no cola. ¿Sí han escuchado eso? Pero ¿cómo vas a ser cabeza si no te metes con Dios? ¿Cómo vas a ver la salud y la bendición que envía Dios si tú no lo conoces? La salud comienza por la parte espiritual. La salud inicia cuando tú tienes una continua relación con Él. Yo podría decir que cuando yo me metí con Dios de corazón y entendí que yo era un pecador, mi trabajo fue transformado. Y Él alguna vez me dijo, ahora lo que te ganabas en un mes te lo vas a ganar en un día. Así me dijo, una noche, en la palabra, porque yo me despertaba a leer la palabra. Y ustedes saben que ese versículo está por ahí. Y yo le preguntaba al pastor, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué es? No, espere porque yo no sé. Un día mi jefe me dijo, necesito que vaya a este trabajo porque yo no puedo ir. Y cuando fui a hacer el trabajo, en serio me pagaron lo que yo me ganaba en un mes trasnochando. Y yo dije, wow, Señor. Él aviva nuestra fe.
pero cuando le creemos. Y yo sé que es un testimonio efímero de lo que yo hago, pero cuando digo efímero es porque no tiene validez delante de Dios, porque lo hizo por su amor por mí. Lo que tenía que cambiar era mi corazón. Mi corazón es el que tiene que ser transformado, el corazón de cada uno. Y él esperaba que el pueblo de Israel fuera transformado, que los sacerdotes vinieran a arrepentimiento y reconocieran que necesitaban de su presencia para poderlo mostrar a las naciones. Pero ¿de qué me sirve decir que soy un hijo de Dios y andar con escoltas, con una camioneta que vale no sé cuántos millones? ¿De qué me sirve querer mostrar mi supuesta prosperidad si no es espiritual? Porque no hay humildad, porque no hay compasión por el otro, porque no prima el amor por Dios sobre todas las demás cosas. Porque siempre hago lo que me parezco en vez de hacer lo que a él le agrada. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve verme altivo si me muestro soy yo? Por eso nuestros testimonios casi no sirven de nada. Los nombramos porque Dios nos ha bendecido de esa manera, pero entendemos que de alguna manera los edifica a ustedes. Pero vale más la palabra y el meterse con Dios vale más que cualquier otra cosa. ¿Quién puede ser tu defensor en el momento donde ya sabes que te van a quitar la casa y no tienes con qué pagarla? ¿Quién puede ser tu defensor? Pero ¿qué tienes que hacer, Señor? La embarré, me equivoqué, Señor. Te ofendí cuando hice las cosas a mi manera, cuando busqué ese préstamo, pero no era aprobado por ti, Señor, perdóname. Ahora voy a estar en humillación, dame sabiduría y fuerzas para salir de esto. O vamos y hacemos otra vez la misma. Vamos a pedir un préstamo con mentiras y mentiras para que nos suelten el préstamo. Y pagándole a un fiador que después va a desaparecer el teléfono para que nadie lo encuentre. Así era el pueblo de Israel y así somos nosotros, así somos todos. Malaquías 1:8. Dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. O sea, vaya al príncipe y preséntele ese animal cojo, ciego, enfermo. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y cuando leo esto pienso en Caín y Abel. ¿Qué había en uno que no había en el otro? En uno había un corazón agradecido que quería mostrarle a Dios lo mejor. Entonces fue y trajo su ternero de 1 año, hermoso, lo más lindo que tenía en su ganado, y se lo ofreció a Dios. Pero Caín, Abel, ¿qué pasó con Caín? ¿Qué pasó con él? Fue y ofreció de lo que le sobraba. Fue y ofreció de lo que le parecía. No era agradable a Dios. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. Estos versículos son un ejemplo de lo que el pueblo estaba trayendo a Dios, que violaban las prescripciones de la ley. Se suponía que el cordero ofrecido debería ser de 1 año y sin defecto, pero en su lugar ofrecían corderos cojos, ciegos y tuertos. Y ahora no piensa en la ofrenda, piensa en su vida. Pienso en mi vida. ¿Será que donde yo estoy le ofrezco lo mejor a Dios? ¿Será que donde yo estoy doy lo máximo para que todos conozcan a Dios? Y no lo digo por las palabras que digo, lo digo por mis hechos. ¿Será que mis hechos muestran a Dios? ¿Será que mis hechos son consecuentes con lo que yo digo con lo que yo digo y que hago para Dios?
¿Serán consecuentes? ¿Será que perdono sin que me pidan perdón? ¿Será que bendigo cuando me maldicen? ¿Será que actúo correctamente cuando otros se portan mal conmigo? ¿Será que hago eso? El corazón del pueblo ya no andaba en amor. No seguían a Dios por amor. Lo hacían por cumplir simplemente un rito. Y esto no era por la infidelidad de Jehová, era por la infidelidad de Israel. Las circunstancias que sufría Israel no les dejaba ver su gran amor. No entendían que habían dejado el amor de Dios a un lado por el exilio y todo lo que habían sufrido. Lógico, estaban en sufrimiento, pero ¿estaban qué? Vivos. Y aún existe esa nación, siendo la más pequeña de todas las naciones, están ahí. Están ahí. Y Dios les sigue mostrando, yo los amo. Los amo. Vengan en arrepentimiento. Pero ahora, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cuánto nos equivocamos en la vida? Cuando no le enseñamos a nuestros hijos de Dios. ¿Cuánto nos equivocamos en la vida? Cuando no ayudamos al amigo que estaba mal. ¿Cuántas personas se fueron de este mundo sin que nosotros le habláramos de Dios? ¿Sí podemos entender que en eso estamos equivocados? ¿Sí podemos comprender que esos actos que no mostraron a Dios pudieron enviar a muchas personas al infierno? Y que cuando nos esforzamos por llevar a alguien a Dios, no fuimos santos, por ejemplo. No fuimos correctos, íntegros para mostrar a Dios. Y vieron nuestros defectos. Porque generalmente queremos es que nos vean a nosotros, no a Dios. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. ¿Daban gracias? No. Su corazón no estaba puesto en las cosas hermosas de Dios, en la vida, en convivir con Él. Porque si fuera así, la historia sería otra. Israel sería prosperado de otra manera y sería como una luz al mundo. Y ellos están ahí. Pero ahora, viniéndonos más acá, después de que Jesucristo vino y la promesa, nosotros somos ese pueblo. ¿Cómo vamos a mostrarle a Dios al mundo? ¿Vamos a ir con la Biblia y a cantarles la Biblia, Bibliazo limpio? Pecador, hijo del diablo, ¿no? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice por ahí Proverbios? Que las palabras mansas quiten, o sea, hacen respuesta a las palabras que son dadas con furor. Que nuestras palabras sean como ungüento fresco. ¿Entendemos qué es eso? O sea, entendemos que es llegar con un remedio a alguien que está enfermo del pecado y llega con el remedio y le dice, sus palabras son como ungüento fresco, son como palabras que calman esa cosa que no sabe cómo hacer, cómo salir de ese problema. Así deben ser las palabras de un hijo de Dios, unas palabras que traigan paz. Por eso nos llaman pacificadores. Unas palabras que traigan amor. O Jesucristo vino y maltrató a todo el mundo. No. Cuando Jesucristo vino, ¿qué mostró? Amor y bondad. Mostró verdad, dijo la verdad, pero se lo dijo con un amor. Y siempre había la oportunidad para arrepentirse. Siempre. Tú lees Mateo, estamos leyendo Mateo, y cuando lo lees, siempre Jesús les daba la oportunidad de que dijeran, me arrepiento. Pero ellos que decían, no. Se las saben todas. Ellos siempre se iban con su corazón erguido y no se arrepintieron. Malaquías 1, 10 y 11. Y yo quiero que pongan atención a estos dos versículos que me parecen muy interesantes. Porque lo que dice Dios es interesante. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas, lo alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, le dice a Israel, dice Jehová de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre.
entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. La cuestión aquí no es traer una ofrenda, es el corazón con que das la ofrenda. Ya que un corazón agradecido no solo se esfuerza por agradar a Dios, se alegra ya que lo que hace con un corazón, ya que lo hace con un corazón convencido de hacer lo correcto de la manera excelente. Ellos, como hijos de Dios, tenían el privilegio de exaltar a Dios. O sea, ¿a quién le iba a poner Dios más cuidado si ellos se arrepentían? ¿A quién? A su hijo amado, a su nación santa, a su esposa. ¿A quién más le iba a poner cuidado? ¿Qué pasa con el esposo que se ofende con su esposa? Pero su esposa viene con una actitud sumisa y dice, ay, arreglemos las cosas. Vamos y arreglamos las cosas. ¿A quién le va a poner más cuidado el esposo? A su esposa. No vale hijo que venga y le diga, papá, necesito nada. No vale amigo que venga, papá. No, porque la esposa le dijo, vamos a arreglar las cosas. Vamos. Y así es con Dios. Si tú vienes en arrepentimiento, con sumisión y le dices, Señor, perdóname, no entiendo lo que me está pasando, porque muchas veces venimos a la iglesia y no entendemos el mensaje, porque nuestro espíritu está atento a otras cosas. Pero si venimos en arrepentimiento, le decimos, Señor, ayúdame, necesito de ti, Dios va a transformar nuestra vida, ¿o no? Mujeres que dicen, cuando se va delante de su esposo y dice, ayuda, arreglemos las cosas, vamos y las arreglamos. Corren, ¿sí o no? Corremos. Corremos. Así que la cuestión no está en la ofrenda, es en el corazón con que se da la ofrenda. Ellos como hijos de Dios tenían el privilegio de exaltar a Dios y de bendecir a su prójimo. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos metemos con Dios. Dios nos da la capacidad de bendecir a todo el que nos rodea. Pero en medio de su pecado, sufrieron las consecuencias de ese mismo pecado. Ofendieron a Dios y recibieron ¿qué? Una mala retribución. Él se los advirtió, ¿o no? ¿Qué decían en Deuteronomios? ¿No decía 28, 15 y 16? Si no escuchan mi voz, ¿qué va a venir sobre sus vidas? ¿Maldiciones? ¿Qué había pasado con ese pueblo de Israel? Su fe se había separado de Dios. Y sin darse cuenta entraron en una decadencia que traía cada vez más esas maldiciones que Dios les había dicho que iban a venir. Y les recuerdo Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Así que si hay alguien en la iglesia que le esté yendo mal y que diga, ¿por qué me está yendo mal si yo voy a la iglesia? Recuerden que no están escuchando a Dios. Ese es simplemente el motivo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ir con un corazón sumiso y pedir perdón, y Él va a transformar nuestras vidas. No podemos decir que siempre se portaron mal, porque hay algunos reyes que le hicieron bien. Pero lo que sí podemos decir, que llegó un momento en sus vidas que el poder y la grandeza que Dios les dio trastornó sus corazones, y esto los llevó a confiar más en el poder que el mismo Dios les había dado, dejando a un lado la bondad, la fe que Dios les había dado, poniendo su mirada en qué, en las cosas materiales y dejando su vida espiritual a un lado. Malaquías 1:13, y vamos en el 1:13 y vamos a hablar de todo el libro. ¿Están bien? ¿Sí? Dice así:
Escuchen lo que dijo el pueblo de Israel. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y yo pienso cuando estoy escuchando eso, cuando uno dice, ay, qué carreta, ¿no? Y es que ya no me la aguanto más. Y me desprecias, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Nos pasa a todos. Hay un momento donde ya no queremos honrar a Dios, porque no podemos con ese pecado que está en nosotros. Para ellos ya era molesto ese momento. Porque ya que fuera de que estaban en decadencia espiritual, es decir, que ya su fe no estaba puesta en Dios, sus actos fueron consecuentes con esos pensamientos. Sus ofrendas ya no eran iguales. Lo hacían con desprecio, profanando el templo. Y lo peor era que los sacerdotes lo aceptaban y no hacían nada para corregirlo. ¿Se imaginan eso? O sea, fuera que usted va a la iglesia no lo corrigen, sino siga trayendo plata. Aquí usted es salvo porque diezme, no. La salvación no viene por eso. La salvación viene por la fe puesta en Cristo y es gratis. Pero solo los que creen serán salvos. Los sacerdotes no hacían nada para corregirlos. Y en vez de hacerlo con agrado, se notaba su desprecio y lo hacían por una sola cosa, su religiosidad. Yo estoy aquí por cumplir, lejos del amor, de la honra y sin escuchar la voz de Dios. Pero aquí entramos en Malaquías 2, 11, 16. Dice la palabra, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y está otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Uy, aquí ya se metió en el matrimonio. Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. Y la mujer de tu pacto, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu. ¿Sí ven? Siempre va al espíritu. Siempre va al espíritu, al corazón. Y no seáis desleales. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y eso me acuerda a las maestras del bien. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Los hombres de Israel y de Judá dejaban a sus esposas y se casaban con mujeres de otros pueblos. ¿Recuerdan que cuando confrontaron a Jesús con el acta de divorcio? Y que estudiamos que habían unos que decían, no, pues si no te gusta el desayuno que hace tu mujer, pues no, pues divórciate. O sea, por cualquier bojada se podían divorciar. Y habían muchos que estaban a favor de esa postura. ¿Y qué les dijo Jesús?
Dios no quería eso, pero por la necesidad de sus corazones fue que se dio esa acta de divorcio. Pero entonces los hombres la cogieron de chévere. Estoy con esa, ay, no me gustó cómo me lavaste la ropa, entonces te doy el acta para que te puedas casar después. Y es lo que está pasando ahorita. Le enseñaron a los jóvenes que cualquier cosa podía romper su hogar. Y por ello les digo, no puede romper su hogar. Ustedes tienen que esforzarse porque eso se ha roto. O sea, que ese impedimento que venga se ha roto para que Dios more en su hogar. El pacto bendecido por Dios, ese pacto del matrimonio era roto por la mera lujuria de tener una mujer de otro pueblo, llevándolos a una decadencia aún peor de la que ya andaban. Malaquías llama la atención de los hombres por no respetar el pacto del matrimonio y fuera de ofender a Dios y a sus mujeres, llevaban ofrenda a Dios. O sea, tenían su esposa, se separaban, se casaban con otra de otro pueblo que adoraba a otros dioses, iban al templo y llevaban su ofrenda. Su cordero, fuera de que estaba tuerto, o estaba feo, o estaba lo que fuera con una pata rota, lo que sea, ellos pretendían que Dios los perdonara y los bendijera por eso. Pero nada más lejos de lo correcto, porque Dios hizo el pacto del matrimonio dice que para toda la vida. Dice que lo que uno Dios no lo separe el hombre. ¿No dice así? Dice así. Así que otro pecado del ser humano y que todo el pueblo de Israel fue esa lujuria. Y claro, como somos hijos de Dios nos queda fácil hacer todas esas locuras. Pero ¿qué venía sobre ellos? Maldición y maldición. ¿Han visto personas maldecidas? O sea, que anden en maldición porque están lejos de Dios. Hay escasez, hay dolor, hay frustración. Y siempre te van a decir, tú tienes la culpa. Porque no reconocen que cada uno tenemos que arreglar las cosas con Dios. La culpa no es mía. Si mi matrimonio no prospera, no es mi culpa, es de ella. No, al revés. Es mi culpa. Yo soy el que tengo que ver qué hago para que mi matrimonio sea el mejor. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Poner a Dios en la mitad del matrimonio. Malaquías 3:1 dice la palabra. Aquí ya vamos más rápido. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fuera de que han obrado mal, no le han hecho caso, fuera de que lo deshonran con sus ofrendas, fuera de toda la maldad que hay en su corazón, Dios les dice y les da una promesa. Que vendrá un mensajero el cual preparará el camino para el Mesías. Ese Mesías que ellos estaban esperando. Pero ellos no entienden y siguen creyendo que va a venir alguien que los va a poner sobre la cima del mundo de nuevo, para que sean los que gobiernen el mundo. Pero aquí más que verlos a ellos, quiero que veamos a Dios, que Él nos ama, porque nosotros pecamos todos los días, pero nos da la oportunidad de darnos un día nuevo de vida para que vayamos en arrepentimiento y pidamos perdón. Y alguien me dijo, no, usted es el pastor del arrepentimiento, ¿no? Todo es arrepentimiento. Pero entonces, ¿qué diré yo? ¿Sigamos pecando para que Dios se muestre? Dios no se va a mostrar cuando pecamos, de ninguna manera. ¿Qué se va a mostrar? Mi pecado. Y van a venir las maldiciones sobre mi vida si sigo pecando. Entonces, por eso es correcto ir en arrepentimiento y decirle a Dios, perdona mi pecado. Perdóname, Señor, porque te he ofendido.
Es lo más correcto. Así que no importa que digan que soy el pastor del arrepentimiento. Yo prefiero decirles, arrepiéntanse, arrepintámonos y estemos a cuentas con Dios, que es lo más correcto para que podamos andar en sus bendiciones. Malaquías 3, 6, 12. Malaquías 3, 6, 12, versión Reina. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él les dijo que ellos iban a ser su pueblo prometido. Y hasta ahora no han sido consumidos. Les ha pasado de todo. Los han castigado de todas las maneras y no han venido en arrepentimiento. Bueno, no todos, vamos a más adelante. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Ustedes ya lo entienden? ¿O estamos igual que ellos? Si entendemos que debemos volvernos de pecar y pedir perdón. O sea, como que vamos por el camino que nos pase chévere, pero apenas vemos que allá no está Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dar la vuelta y buscar a Dios de una. Es lo que tenemos que hacer, no hay otra cosa. ¿En qué hemos de volvernos? Y dice aquí Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será de estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías llama la atención del pueblo, ya que habían descuidado el templo y se estaba deteriorando. ¿Recuerdan que la familia de Leví era la escogida para ser el sacerdocio del templo? Y que ellos no tenían un sueldo, que ellos no tenían una heredad en Israel. ¿Ellos vivían de qué? De esas ofrendas y de esos diezmos que les daban. Pero el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo? Descuidando sus obligaciones. Y yo no les estoy diciendo que ustedes tienen que venir aquí a hacerlo. Por favor, primero miren el corazón. Mi propósito es aquí a que estemos bien con Dios. El propósito de predicar aquí es que lo que hagamos sea tan agradable para Dios, que Él sea el que nos bendiga. Porque si cada uno de nosotros aprendemos a andar con Dios, ¿usted qué cree que va a pasar? Cada vez que venga y ponga lo que usted quiera, Dios lo va a hacer más grande. ¿Saben? Y Él va a ser el que supla las necesidades de la iglesia. Por eso nosotros no debemos depender de nuestras fuerzas, dependemos de nuestro amor por Dios. Y ahí es donde se ve lo que no se veía en este pueblo. Estaban descuidando a sus hermanos. Y si ven qué tan importante es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque aquí lo estaban dejando a un lado. Y al no cumplir esto, pues había hambre también en el templo. Había también hambre y el templo se estaba deteriorando, se estaba cayendo. Porque no estaban haciendo las cosas como debería ser. No había santidad en el templo. Y me imagino los líderes, no, pues si viene eso, pues hagámosle con eso, ni mos. Entonces ya no hay para arreglar, no hay para la pintura. No estoy hablando de ese templo, estoy hablando del templo de Israel. El lugar precioso de Dios. Y ahora ese templo está en su casa. Aquí se reúne la iglesia, pero el templo está en su casa, ya cerrada la puerta, en su lugar secreto. Ahí está su templo. Usted es el pueblo santo de Dios. Usted es el templo de Dios. Cuando usted
se mete con Dios, a usted se le ve, se le nota. Y va a ser bendición para otros y para la casa también, porque todos somos parte de la casa de Dios. Amén. Dice Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Wow. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Cómo es una estopa cuando se prende? ¿Se han visto cuando a una estopa se le echa alcohol y se prende? ¿Qué pasa? Se quema. Se quema hasta que queda ceniza. Esto nos habla de un futuro, y le está hablando a Israel de un futuro, donde Dios juzgará a Israel y consumirá a todo aquel que fue desleal, al que ofendió con sus actos a Dios, a todo infiel que decidió no escuchar su voz. Pero más allá de esto, es una promesa para el remanente fiel, porque habla de todos los que son los infieles, les va a pasar eso. Pero él también en medio de esas palabras dice que está guardando a su remanente fiel, a los que procuraban y se preocupaban cómo le agrada a Dios, cómo hago las cosas para que vean a Dios, cómo me esfuerzo para estar en su presencia, cómo mis hechos muestran a Dios, mi corazón cómo sufre por no estar en su presencia. Eso debe ser válido en nuestras vidas para que su gloria. Y aquí está hablando más de eso, porque estaba como diciendo, voy a quitar ese remanente malo para que todo lo bueno se muestre. Porque había un remanente en ese momento, hay un remanente pequeño. Y algún día cuando ya nos metamos más a profundidad del estudio de Malaquías, vamos a ver qué es lo que nos enseñó Malaquías. Ahora, vamos terminando Malaquías 4, 5 y 6. Dice la palabra: He aquí yo os he enviado el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí Dios promete que enviará un nuevo profeta, que como lo dice la Torá y los profetas, los dos en una historia unificada, los dos como enfocados hacia el mismo lado, apuntan hacia un futuro. Va a venir alguien como Moisés, como Elías, que llamará a su pueblo a arrepentimiento, que sanará sus corazones. Recuerden las promesas de Deuteronomio, Jeremías y Ezequiel. Pueden ir a buscarlas, allá están, ahí están escritas, mostrándonos que la palabra es como nuestro mayor regalo. Porque cada vez que venimos aquí a la palabra y leemos eso, recordamos las promesas de Dios para nuestras vidas. Y aquí es la promesa de Dios para Israel. Y aquí es donde debemos meditar, leer y actuar conforme a la palabra. Y así es lo que espera Dios del pueblo de Israel. Que mediten, que se confronten contra la palabra y que sean hechos de verdad, hechos de Dios. Hechos dignos de arrepentimiento, dice por allá en Santiago. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a decirle a Dios: Padre, hoy te damos gracias. Señor, reconocemos que te necesitamos, Padre, y que nuestra vida no tiene mayor motivación que tu presencia, Señor. Porque ¿dónde encontraremos la sabiduría que transforma el corazón y el alma? Solo en ti, Señor. Solo en tu palabra. Pero te pedimos que por favor, a través de tu Espíritu Santo, nos redargullas el corazón. Nos redargullas para que aprendamos qué es lo correcto, qué es lo que te agrada, Señor.
Hoy bendecimos tu nombre y te damos la gloria, Padre. Con todo nuestro corazón te decimos gracias. Gracias por la bondad que has tenido con nosotros. Gracias por guardarnos de toda cosa mala, Señor. Gracias por enseñarnos que si estamos pasando una situación difícil es más por el error que cometimos y de pronto no nos hemos dado cuenta, Señor. Por favor, ayúdanos a descansar en ti y a confiar en que tú has vencido el mundo. Hoy te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. A ti, Rey eterno, Creador de los cielos y de la tierra. A ti, Padre maravilloso, solo a ti te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos fuimos edificados? Algo que veo mucho analizando el libro de Malaquías, el pueblo dejó de tener prioridad ¿por quién? Por Dios. Y es algo que el Señor ha venido inquietando en estos últimos días. Cuando algo es prioridad para usted, ¿usted en qué se da cuenta? Por ejemplo, si su prioridad es el trabajo, ¿cómo se nota eso? Así está enfermo, usted va a trabajar, ¿sí o no? Porque su prioridad es el trabajo. Si su prioridad son sus hijos, eso se ve, ¿cierto? Si su prioridad es su esposo, su esposa, bueno, en fin, ponga allí en su corazón, ¿cuál es su prioridad en este momento? Porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías. Dios dejó de ser la prioridad. Y esto es algo para que lo meditemos. ¿Es nuestra prioridad Dios? ¿Es Dios en nuestra vida nuestra prioridad? ¿O son otras cosas? ¿O es mi trabajo? ¿O es mi familia? ¿O son mis hijos? Y no estoy diciendo que no tengamos afecto a nuestra familia, ni que seamos responsables o nos volvamos irresponsables, no. Pero cuando algo ocupa el lugar de Dios, eso se nota. Cuando Dios es mi prioridad, eso se nota, ¿o no? El pastor Rubén lo decía empezando, decía, cuando yo me convertí al Señor, mire, vivía en Suacha y llegaba primero a la iglesia. Ahí, en eso nomás uno se empieza a dar cuenta, ¿es mi prioridad el Señor? ¿Mm? Porque cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, que no sea la prioridad de Dios, mire, tarde o temprano nos va a desilusionar. Si usted le pone a su prioridad el trabajo, Dios puede encargarse de hacer esto, vea, de cerrar la llave, porque Él lo hace. Si usted es hijo, Él lo hace con usted. ¿Por qué? Porque un padre que ama a su hijo no lo va a dejar. ¿Cierto que no? Usted le cierra. Si usted ve que su hijo se va a perder, no, voy a cerrarle la llave porque mi hijo está por mal camino, ¿sí o no? Y es algo que veo en el libro de Malaquías, algo para mí, Dios es tu prioridad. Medita allí en tu corazón en esta mañana si verdaderamente Él es tu prioridad. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Le invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que haya dispuesto conforme al Señor le haya prosperado. Si el Señor me lo permite, el próximo domingo voy a continuar con el tema que tomamos hace 8 días, el tema de las ofrendas. Sé que allí quedaron algunas cositas pendientes, tal vez algunas dudas. Pero lo bueno es que podamos aprender el principio de que el Señor nos da en esa palabra y en esa parte. Mientras usted lo va pasando, le recuerdo nuestro próximo servicio. No olvide, martes 7 de la noche tenemos estudio bíblico.
Así que les animamos a que sea Dios nuestra prioridad. Debemos vivir y pedirle sabiduría al Señor que nos permita vivir de tal manera que podamos estar en sus cosas sin que se afecten las otras. ¿Sí me hago entender? Cuando algo es mi prioridad, yo saco el tiempo, ¿cierto? No, esta semana voy a ahorrarme esto, pero mi meta es esto, como cuando uno se va a ir a viajar, ¿no? Que uno dice, no, voy a dejar de gastar en esto porque mi prioridad es irme de viaje tal día. Y uno hace cosas, ¿cierto? Entonces pídale al Señor sabiduría para que usted pueda acomodar su vida de tal manera que usted pueda estar en las cosas de Dios. ¿Sí? No importa, a veces habrá que sacrificar cosas. No, es que tengo que dejar de hacer esto. Y debemos mirar eso, los hábitos, ¿no? ¿Qué hábitos estamos teniendo? Por ejemplo, ¿al cuánto les cuesta levantarse a orar en la mañana? O sacar el tiempo para la escritura. Cuesta, ¿cierto? Pero si nosotros meditamos en nuestro día a día, Dios nos da 24 horas y a veces hasta las malgastamos, ¿no? Por eso cuando algo es mi prioridad, yo debo empezar, bueno, si yo quiero que esto sea mi prioridad, entonces voy a tener que empezar a cortar cosas y a cambiar hábitos y a hacer cosas porque mi prioridad es crecer, mi prioridad es mi comunión con Dios, ¿no? Si mi prioridad es levantarme a primera hora a buscar el Señor, ¿qué creo que debo hacer? Acostarme temprano, ¿sí o no? Organizar mis cosas de tal manera, me voy a organizar todo, voy a organizar que pueda acostarme a tal hora porque quiero levantarme temprano para buscar al Señor. O por lo menos un sábado uno sabe que hay mucho trabajo, bueno, en fin, muchas cosas. Pero si usted analiza, usted medita en el día, hay veces que desperdiciamos el tiempo en cosas. Y cuando deberíamos estar durmiendo, estamos por allá trasnochando. Y después venimos a la casa del Señor y venimos luchando. ¿Sí? Entonces, les animo para que sea Dios nuestra prioridad y que podamos seguir caminando en pos de la voluntad del Señor. Amén. Entonces, como Dios va a empezar a ser su prioridad, ¿cuántas mujeres quieren que sus hijos sean justos, que sus hijos sean edificados en el Señor, que sus hijos crezcan en el temor del Señor? ¿Cuántas mujeres quieren eso? Las que tienen hijos, ¿no? Bueno, ya algunos están grandes, pero las que tienen hijos pequeños, ¿no desearían que sus hijos tengan buena sabiduría, que sean niños diferentes, ¿cierto? Entonces, como mi prioridad va a ser Dios, les tiendo una invitación, mujer. Reunión de maestras del bien el viernes. Eso es algo para edificar. Si tu prioridad es Dios, tú te vas a preocupar por tu vida espiritual y te vas a edificar como mujer. Por eso no se les olvide, les extiendo la invitación el viernes. ¿Cuántas tuvieron luchas tal vez esta semana? ¿Tuvieron luchas esta semana, mujeres? ¿Sí? ¿De qué estuvieron hablando el viernes? Precisamente de eso. Cuando uno quiere tirar la toalla, cuando el Señor le dijo allí a Marta, no te he dicho que si crees, a Marta o a María creo fue que le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios cuando murió Lázaro. Porque tal vez en medio de que vio que Lázaro ya estaba muerto y ya no se podía hacer nada, estaba desanimada. Y a veces pasa, ¿no? A veces en este caminar uno se desgasta, se desanima. Pues para eso son las reuniones, mujeres. Amén. Viernes 7:30, no se le olvide, aquella que quiera pedir información y se quiera con Gelmita o mi esposita, usted pide información y ahí la agregan al grupo, le envían el link y usted se conecta. Amén. El domingo nos vemos nuevamente en este lugar, no olvide, 10 de la mañana, viene último fin de semana del mes, así que viene, creo que este es el último fin de semana, ¿cierto? Entonces el próximo domingo estaremos celebrando la Cena del Señor, no lo olvide. Así tenemos organizado en este lugar, el último fin de semana del mes, hacemos la Cena del Señor y estudiamos acerca del libro de Romanos, libro que nos habla del Evangelio, nos hace reflexionar sobre la obra de Cristo. Amén. Entonces no olvide, próximo domingo tenemos la Cena del Señor, así que véngase como para la Cena del Señor, bien bonito, no se afane si no tiene traje, pero hágalo para el Señor, ¿listo?
Entonces, les animo. Continuamos después con el discipulado, entonces vamos a tener ahorita un tiempo de un break antes de que ingresemos al discipulado. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. No olvide orar por su hermano, el que no vio en esta mañana. Si usted vio que, oiga, faltó tal persona, ore por él, ore por esa persona. Señor, ayúdale, fortalécelo, porque todos estamos aquí en una lucha cada día, ¿no? Para continuar en el camino del Señor. Entonces oremos los unos por los otros. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre eterno. Todo honor y toda gloria te pertenece solo a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Rey de Gloria. Hoy te pedimos, amado Señor, que nos ayudes a priorizar por ti, Rey de Gloria. Que nos des la sabiduría, nos des también, Señor, la capacidad, que pongamos también de nuestra parte, Señor, para priorizar por las cosas tuyas, para poner en orden todo lo que tenga que hacerse, Señor, para que cada día pueda más estar en tu presencia, más expuesto a tu palabra, más lleno de las cosas tuyas, Señor bendito. Señor, bendecimos las ofrendas, te damos gracias porque de lo recibido de tu mano es que nosotros podemos dar. Gracias por la salud, por la fortaleza. Gracias, Señor, por la provisión en los trabajos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser buenos siervos, buenos empleados, excelentes trabajadores, para que en todo, como dice la Escritura, nosotros podamos adornar la doctrina de Cristo, Señor, y que otros se interesen por las cosas tuyas, bendito Padre. Por eso ayúdanos a hacer luz en esos lugares, bendito Señor. Oramos por las personas que no tienen un trabajo, oramos por nuestros hermanos que tal vez estén en alguna necesidad, Señor. Según tu gracia y tu misericordia te pedimos, provéenos, Señor, para en algún momento poder ser de bendición para ellos, principalmente con tu palabra, pero también, Señor, ayudando generosamente con aquello que tú nos provees. Te damos gracias, bendito Señor, todo honor y toda gloria, en el nombre de Cristo Jesús es para ti. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el martes. No olvides, 7 de la noche en este lugar. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Muchas gracias.